El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 39 al 49, titulado El Gran Peligro, celebrado el 13 de septiembre del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Aquí en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, vamos a empezar a ver aquí, el micrófono está prendido, ¿sí? Y vamos a ver del versículo 39 al versículo 49, la palabra de Dios nos dice así: y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, en este pasaje concluye Jesús el sermón que está dando allí, cerca, en las orillas del mar de Galilea, y que lo conocemos nosotros como el sermón de la montaña. Mateo 5, 6 y 7 tiene una extensión mucho más grande de todo el sermón, pero Lucas nos da puntos importantes de él. Y yo he titulado este estudio El Gran Peligro, porque sí, efectivamente, Jesús nos quiere prevenir de un gran peligro. Todo el sermón de la montaña está hablando de lo que debe aprender y seguir un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús llamado cristiano. Si tú eres cristiano, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, pues tú eres un discípulo de Jesús. Todos los que seguimos a Jesús somos discípulos de Él. Y estas enseñanzas son muy importantes porque queremos sean características muy definidas en nuestra vida. Y que la gente de allá afuera que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha hecho de Jesús el Señor de su vida, que no lo sigue, debe de ver en nosotros estas características bien definidas. Y estas características bien definidas las ha estado diciendo Jesús en todo este sermón. Del versículo 20 al versículo 26 habló de las características del carácter de un cristiano. Y vimos que un cristiano es una persona que es mansa, porque los mansos heredarán el reino de Dios. Una persona cristiana es una persona que sabe, reconoce la pobreza de su corazón y ha corrido al Salvador para que lo saque de la bancarrota en que está.
Un cristiano es aquel que llora, porque entonces Jesús lo va a consolar. No es el que ríe, es el que llora. ¿Y por qué llora? Llora por su pecado, llora porque ha hecho las cosas mal, llora porque está aprisionado a no poder hacer lo que él quisiera hacer, que es seguir a Dios. No puede. El Salvador lo agarra y lo haga que sí pueda. Esas son las marcas de un cristiano. Es un pacificador. Bienaventurados los pacificadores. Dice también, todos estos caracteres los hemos visto hace 2 semanas en el carácter de un cristiano. Y deben ser marcas importantes en tu vida. Vemos con qué facilidad explota el hombre allá afuera en el tráfico, o porque le cobraron 5 pesos más, o porque el otro no lo saludó, lo que sea, y trae la ira, trae el pleito, el conflicto a piel, a raíz de piel. El cristiano no debe ser así. El cristiano es una persona que tiene templanza, que tiene control de su vida, y al contrario, que está viendo la manera, si no con su boca, con su vida, de mostrar a Cristo. Una cosa que yo aprendí precisamente allí en Alemania, me sorprende mucho que va uno caminando ahí en Hemmelmark y todo mundo te saluda. Buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo están? Y a lo mejor es algo muy superficial, a lo mejor es algo que bueno, pero es una pequeña señal de bondad, de gentileza. Y en el club yo me he hecho esa propuesta de a toda persona con la cual yo cruzo, la voy a saludar. Y a veces muchas personas me ven así como que, oye, ¿cómo te atreves? Pues si yo ni te conozco, ¿no? Pero no, yo creo que nosotros debemos demostrar a Cristo a los demás. Y en las cosas más sencillas, como es un buen saludo, o una buena sonrisa, o un buen semblante. Tú ves el semblante de las personas que van caminando por allí, es un semblante realmente hosco, es un semblante de batalla, es un semblante de preocupación. Bueno, el cristiano debe tener un semblante, dice el versículo, que es el versículo de ahí de Proverbios, que es un banquete continuo. Una cara suave, una cara bonita, una cara que habla de Cristo sin tener que decir muchas palabras. Esas son las características que deben estar en tu vida. Y obviamente la semana pasada hablamos de la mayor característica, que es el proyectar amor hacia los demás. Porque en el mundo de afuera no hay amor, hay egoísmo. Y hay batalla continua. Y nosotros queremos proyectar el amor del reino, que es muy diferente al amor que tiene el mundo. Y poner la otra mejilla cuando te pegan en una. Y dar tu capa cuando te han quitado o llevar la carga otra milla cuando te han exigido que la lleves una milla. Todas estas cosas en donde las personas ven el amor de Cristo en tu vida. Y de alguna manera quieres predicarles y decirles que ellos necesitan a Cristo en su corazón. Que no hay manera de salir en este infierno, que es la vida, si Cristo no está contigo. Es la única manera. Y nosotros tenemos que predicarlo con esa proyección del amor de Cristo hacia los demás. El cristiano pues se somete totalmente al señorío de Cristo. Cristo es el Señor. Eso es lo que Cristo es. Y nosotros queremos obedecerlos. Tenemos un libro que se llama la Biblia y lo leemos diariamente. Es nuestra medicina. Es los comandos del Señor. Como el esclavo que se levantaría en la mañana, ¿verdad? Y va con su amo y le dice, ¿qué quieres que yo haga esta mañana? Ah, bueno, pues estas son las labores que quiero que hagas hoy, esto y lo otro. Y está dispuesto voluntariosamente a hacer lo que su Señor le pide. Y nosotros hacemos eso. Vamos a la palabra de Dios de una manera ordenada. Esto no es una roleta, ¿verdad? Que nomás avientas el libro a ver dónde cae y dices, ahí me habla Dios. No.
Dios habla en el lugar en donde, exactamente en el lugar en donde tú estás pasando, y ahí te habla Dios y te da esos comandos. Te dice qué es lo que debes de hacer. Un libro maravilloso. Entonces queremos obedecerlo, queremos obedecer a nuestro Señor, y es una característica importante del cristiano. Y en esta sección nos va a hablar una característica muy importante que debemos de tener. En esta sección nos habla del gran peligro de evitar a los falsos maestros, porque por ahí andan muchas filosofías, por ahí andan muchas doctrinas, por ahí andan muchas diferentes maneras de salir adelante según te dicen esta fórmula y aquella fórmula. Y Jesús quiere decir que hay muchos falsos maestros que hablan y no hacen, que presentan un verdadero peligro, una maldad muy distintiva del diablo, que te hace ver las cosas como si fueran verdad, porque son casi verdad, pero no lo son. No sé si tú has estudiado mucho matemáticas, pero si tú tienes dos líneas, ¿verdad?, paralelas, pueden ir, si son paralelas, hasta el infinito y nunca se van a unir. Pero que no se le ocurra a una de ellas tener una desviación de 1 nanomilímetro, ¿verdad? Porque muy pronto entonces estará muy, muy lejos de la otra. Es cuestión de tiempo, es cuestión de distancia. Y así también es el diablo. El diablo es el gran engañador. ¿Quién me puede decir dónde dice en la Biblia que es el padre de la mentira? Está en Juan 8. Vamos a leerlo. Está en Juan 8:44, donde vemos a este gran engañador que engañó a Eva, nos engaña también a nosotros. Aquí está Jesús hablándole a los religiosos de ese tiempo, en Juan 8:44, y dice Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es el padre de la mentira, y con qué facilidad nos engaña. Y entonces Jesús nos quiere prevenir de este gran peligro de no ser engañados y realmente tener la doctrina de Cristo, de no desviarnos de la verdad de la palabra de Dios. Porque si vemos la historia, vemos que la palabra de Dios en su mayoría ha estado perdida, escondida, oculta por siglos, en donde se perdió, y entonces el hombre estaba caminando por allá sin la brújula. Más de 1000 años estuvo en latín cuando nadie hablaba latín. Hasta que alguien dijo: oye, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? Tenemos que traducirla al alemán más sencillo, que fue la primera explosión, y se puso a traducirlo para que todos en Alemania, que ahora ya estaba la imprenta de Gutenberg, y por fin los libros empezaban a ser un poco más baratos, y la gente estaba empezando a aprender a leer, pues que lea lo que dice Dios. Y después hubo una explosión, porque entonces fue el inglés y también el español. Esta que tú tienes aquí vino de Casiodoro de Reina, 1560, que dijo: ¿cómo es posible que la Biblia no está en español? ¿Cómo que en latín? Yo no sé latín. Y entonces se puso a traducirla al español. No acabó. Y entonces vino otra persona que se llamó Cipriano de Valera, 1609, que terminó la Biblia en el español. Y por eso la conocemos como Reina Valera, las dos personas. Pero le damos gracias a Dios que Él nos da este libro de instrucciones,
Y dice, cuidado, tienes que leerlo, tienes que aplicarlo, porque te puedes desviar fácilmente. Hay muchos falsos maestros allá afuera que están listos para devorarte como vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Y Jesús habla mucho de ellos, ¿eh? Por ejemplo, vamos a Mateo, capítulo 23, en donde tiene todo un capítulo contra estos falsos maestros. Capítulo 23, versículo 15, dice la palabra de Dios: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 13: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Dice que son personas que corrompen el cristianismo, donde sacan filosofías raras que no tienen nada que ver con la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Dice la palabra de Dios ahí en Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O Hechos 2, 29, Hechos 2, 29 y 30. Y nada más estoy tomando unos cuantos versículos. La Biblia está llena de estas advertencias. Varones hermanos, 2, 29 y 30, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se centrase en su trono, bueno, habla de que un verdadero profeta sí profetizó bien en cuanto a Cristo. Les dice sepulcros blanqueados, ahí en el Mateo 23, 27, sepulcros blanqueados, una muy fuerte y severa crítica contra ellos. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Generación de víboras, qué fuerte, ¿no? Mira, 23:33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Lobos rapaces, Hechos 20:29, Hechos 20, 29. Dice Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, dice la palabra de Dios. Y son falsos apóstoles, engañadores, seguidores del diablo, 2 de Corintios 11:13, 2 de Corintios 11:13. Dice 2 de Corintios 11:13, porque estos son falsos profetas, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, se disfrazan también que sí nos pueden fácilmente engañar. Son enemigos de la cruz. Inclusive para ellos hay severo juicio. Y Dios en este pasaje, Cristo en este pasaje nos quiere advertir de estas grandes amenazas que están para ti, si no tienes el libro abierto. Ahora, si tienes el libro cerrado, pues cuánto más. Qué fácil presa eres de tantas falsas doctrinas, que las tomas por buenas y te dices, bueno, pues así está y así me dijeron.
pero tú tienes que corroborarlo. Tú tienes una Biblia a la cual tú tienes que ir para estar bien. Y vamos a ver dos cosas en este pasaje. Primero, el carácter de estos lobos rapaces, el carácter de estos engañadores. Y Jesús nos da 4 características de estos maestros. Y usa analogías, proverbios. Si vamos a nuestro pasaje, ahí en Lucas 6, él lo dice desde empezando el pasaje, en 39, dice, y les decía una parábola, les decía un proverbio. Qué maravilloso es Jesús, que nos ilustra de una manera muy bonita, se baja al nivel sencillo para que nosotros entendamos verdades muy profundas de Dios, poniéndolas él de una manera muy práctica y muy sencilla. De estas 4 características del carácter de un falso maestro, la primera es que son ciegos. Lo dice aquí en el versículo 39, les decía, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Bueno, pues es muy obvio, es muy claro lo que nos está diciendo aquí. Un ciego es una persona que no sabe a dónde va. Un ciego es una persona que tropieza fácilmente porque está ciego. Pero ¿cómo entonces puede un ciego ayudar a otro ciego? Pues es absurdo eso. Van a caer los dos. Si yo trato de ayudar a un ciego, pues no solamente me voy a caer yo, que ya me caería estando yo solo, sino que me voy a llevar conmigo a otro que también depende de mí. Como él está ciego, pues a lo mejor él no ve que yo estoy ciego y piensa que yo no estoy ciego y quiere ayuda. Y los dos estamos ciegos y nos estamos haciendo tontos. Pero qué bonita ilustración, cómo Jesús nos la da de una manera tan sencilla, tan abierta. Por favor, Pablo, no tiene mucha vuelta de hoja, no te lo tengo que explicar tanto. Un ciego no puede guiar a otro ciego, así de sencillo. Pero no solamente nos da, bueno, y también en muchos versículos que hablan de la ceguera espiritual en la que estamos. Y un ciego que dice que no está ciego puede fácilmente engañar a muchos ciegos y hacerlos tropezar y hacerlos que se metan en muchos problemas. Por ejemplo, 2 Corintios 4:4, nada más voy a poner un solo versículo, 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios, con minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás cegó el entendimiento de ellos, no entienden y por lo tanto pues están fuera. Cuando Jesús es el camino, Jesús sí es la verdadera luz. Él dice ser la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice Juan 8:12. Él es la luz. Entonces, oye, vámonos a la luz. ¿Para qué estamos aquí en tinieblas con personas que no nos ofrecen nada de luz y realmente vamos a estar nosotros en tinieblas? Él da vista al ciego. Yo me acuerdo al venir yo a Cristo, pues le quitaron un gran velo. Y de repente empecé a ver muchísimas cosas acerca de la vida y acerca de tantas situaciones en donde fácilmente pude, mira, ahora entiendo la vida, lo que dice Dios y cómo está Dios y por qué estoy aquí. Qué sencillo, estaba yo ciego. Esa es la característica de estos falsos maestros. Pero hay una segunda característica del carácter de estos maestros. Hablan y viven en lo terrenal. Una persona espiritual habla las cosas espirituales, una persona terrenal habla las cosas terrenales y no puede hablar las cosas espirituales porque no las conoce. Inclusive dice el versículo que son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14 es lo que dice ese versículo precisamente. Y aquí tenemos a estas personas que realmente viven terrenalmente. Una persona espiritual, pues tú ves su espiritualidad a través de su vida. Y las personas y los falsos maestros están más interesados en las cosas
en las cosas terrenales. Lo vemos aquí en el siguiente versículo de nuestro pasaje de Lucas 6. Lucas 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Claro, si tengo un maestro que es terrenal, pues ¿dónde voy a acabar yo? En lo terrenal nada más. Jamás tendré lo espiritual, porque eso es lo que Él me enseña. Cristo, por otro lado, enseña bien, enseña las cosas espirituales. Levantad los ojos y ver las cosas del cielo, dice en Colosenses capítulo 3. Poner la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Bueno, el cristiano tiene eso. Y estos falsos maestros los ves con facilidad que viven en un plano totalmente espiritual. Número 3, otra característica de estos hombres maestros falsos es que son hipócritas. Y esa es una palabra que sí escuchamos mucho. No, el primero fue ciegos, el segundo fue terrenales y el tercero hipócritas. Y realmente Jesús, que es maravilloso para darnos unas ilustraciones tan bonitas, nos da esta ilustración que le hemos oído ya muchas veces, empezando en el versículo 41 de Lucas 6. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu prójimo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y aquí la palabra paja es una materia de madera, la más pequeña, una astilla, ¿verdad?, que está en el ojo del prójimo. Pero yo traigo una viga. Ahora que estaba pasando por aquí, ¿no? Aquí atrás están reparando una casa y trajeron unas vigas inmensas para sostener, pues, un techo o no sé qué, ¿verdad? Y entonces traes una viga. ¿Cómo es posible que quieras ver la pobre astillita que trae el otro? Y tú no puedes sacarte la viga. ¿Cómo puedes inclusive ver que trae astilla? Qué bonita ilustración nos da Jesús de este carácter del falso maestro, porque dicen mucho, pero no lo viven. Una persona que sí es un maestro, es una persona que vive lo que está predicando. Y nosotros debemos asegurarnos de que estamos predicando lo que estamos viviendo y que estamos viviendo bien. Y entonces podemos ayudar al otro, entonces podemos decirle, oye, pues déjame ayudarte a quitarle esta pequeña astilla que tienes allí y que tanto te molesta. Porque vemos bien, ¿no? Pero sí es muy importante que veamos que estos falsos profetas son hipócritas. Romanos 2, versículos 19 y 20. Romanos 2, 19 y 20. Dice Romanos 2, 19 y 20, y aquí está hablando precisamente, bueno, lo podemos ver desde el 17, de los judíos, que supuestamente era el pueblo de Dios. Y mira lo que les dice. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, Romanos 2, 17, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley das honras a Dios. Y así está hablando de estas personas hipócritas, que es la característica que, bueno, tenían estos fariseos y escribas. Y ahora te digo que el
la connotación de fariseo es muy fea. ¡Ah, el fariseo! Pero en ese tiempo eran los grandes hombres de la religión. Pero hoy es igual. ¿Cuántas personas, verdad, somos hipócritas, diciendo que estamos bien con Dios e inclusive predicando las cosas de Dios? Pero nuestra vida no habla para nada de eso. Un falso profeta es una persona hipócrita. Mateo 23, 28. Mateo 23. Mateo 23, 28. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Bueno, y si seguimos a Jesús, que sí es el verdadero maestro, pues Él es un sin pecado. Él sí vemos que es una persona que vivió conforme a lo que predicaba. Decía ser Dios y era Dios. Cumplió las profecías y nos trajo una doctrina maravillosa de cómo ser sus seguidores. Entonces, es la tercera característica de esas personas que predican mal. Y que tenemos que tener mucho cuidado para no desviarnos de la verdad. Inclusive te puede decir, no me importa a qué iglesia quieras entrar o a qué grupo quieras ir por ahí a oír. Lo primero que tú dices, número uno, habla con la palabra de Dios. Utiliza la Biblia, abre, la cita en lo que Él está hablando para que veamos que no es lo que Él dice, sino lo que Dios dice. Y luego, de lo que Dios dice, ¿cómo cuadra su vida con eso? ¿Por qué me dice que yo no haga o que haga esto y lo otro? Y yo veo que pues no está haciendo eso, ¿verdad? Como tuve la situación de que pues una persona ahí estaba predicando, pero le dije, pues no me cuadra mucho. Número uno, estás divorciado, tu hija, tu esposa no te odia, no sé cuánto, tus hijos no te pueden ver, y tu predicación no me dice mucho. O como dicen por ahí, predicas tan fuerte que no oigo lo que... No oigo. Tu vida habla tan fuerte que no oigo lo que predicas. Sí, tu vida debe de ser la que realmente predica. Y la cuarta característica de estos malos maestros del Evangelio es que son unos malvados. Es que realmente su vida es una vida de iniquidad. Versículo 43 al 45 de este pasaje de Lucas. Lucas 6, 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Sí? Entonces vemos que estos hombres realmente no cuadran con su vida. Atrás está una falsa justicia que realmente es maldad. Porque yo preferiría que mejor no predicara. Es mejor que no prediquen a que prediquen mal. Ahora que estamos leyendo las historias misioneras con los niños, que vamos en la segunda vuelta de estos libros. Son 41 libros, los leímos todos y pues nos empezamos otra vez de nuevo. Estamos en la vida de Amy Carmichael, ¿verdad? Y sí surgió en un capítulo esta persona que predicaba. Y mi hijo me preguntó, oye, pues predica. ¿Está bien que predique aunque predique mal? ¿O mejor que no predique porque pues mínimo predica? No, pero si predica mal puede llegar a ser mucho peor. Mejor que no predique. Una persona que carga una Biblia y tiene una vida que no concuerda con esa Biblia, por favor, guárdala, tírala, ocúltala. No me digas que eres cristiano. De por sí que ya nos echan y luego tú vienes con eso, pues cuánto más, ¿no? Como esta persona que predicaba muy bonito, que yo lo fui a escuchar y después me enteré que se había ido con la secretaria. Cuando era una persona casada, pues, ¿qué pasó? Y claro, ya dejó de predicar, obviamente, ¿no? Pero pues no, eso trae gran mancha al Evangelio.
maestros falsos que nos dan gran maldad con su ejemplo. Y Jesús lo dice, mejor le hubiera sido a esa persona no haber nacido. Es mejor que se saque el ojo si el ojo es ocasión para caer, o que se corte la mano, porque mejor es entrar manco al cielo que pasarse con los dos brazos en el infierno el resto de la eternidad. Entonces, realmente la ilustración de Jesús otra vez es grandiosa, porque habla de la salud de un árbol que se conoce por su fruto. Mira, es un árbol muy bonito, siempre me da buen fruto. Y no lo comemos aquí en la casa, es mi favorito, ya que aquel siempre da mal fruto. Entonces, por su fruto se conoce el árbol. Y los árboles son por los hombres, los buenos árboles y los malos árboles. Mateo 7:15. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Es más, no puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno dar buenos frutos. Entonces hay que mejor cortarlos, dice, ¿verdad? Y acerca de esta maldad habla del versículo 45 aquí en Lucas, en nuestro pasaje de Lucas 6:45. El buen hombre, el buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca es una manera muy fácil de detectar a una persona falsa o una persona verdadera, porque la boca nos da fácilmente, nos delata cómo está tu corazón. Yo no puedo ver el corazón de Mauricio, tendría yo que hacer una cirugía profunda y me encontraría con un músculo pues ahí todo ensangrentado y ay, guacala. Mejor nada más veo cómo habla y digo, ya con eso tengo mucho que ver de su corazón. ¿Sí? Y yo, sí, es más, me acuerdo una vez que fui a predicarle a un señor político, de 3 palabras, 5 malas palabras. ¿No? Es hablar, pero él pensaba que eso era muy bueno, porque eso lo hacía pues muy macho, grandote o no sé qué, y a la misma secretaria le decía, tú, no sé qué, vieja, y bueno, pues no sé, ¿no? Y entonces yo agarré y le dije, oye, fíjate que aquí en la palabra de Dios yo encontré un pasaje que me dice que no está muy bien lo que tú estás haciendo con tu boca, y le cité Efesios 4:29, y es más, no quise decírselo de memoria, mejor quise que lo leyera. Ahora, esta persona no era cristiana, entonces, bueno, pues no sé, en fin, dice aquí Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora que estamos inclusive viendo los idiomas, y aquí tenemos alemán y inglés y quién sabe qué, me doy cuenta de que, oye, los idiomas son muy bonitos y nos hacen ver cuán diferentes nosotros somos de los animales, y cómo Dios nos dio este cerebro para poder transmitir y comunicar ideas que vienen también de Dios, y cómo es necesario que yo pueda transmitir eso correctamente, porque el valor de las palabras es muy importante, y si no tengo el buen valor de las palabras, el que habla será extranjero para mí, y yo seré extranjero para el otro, dice 1 Corintios 14. Es muy importante. Y mis palabras me delatan.
y me dicen fácilmente quién soy. Ya no tengo que sacar una tarjeta de presentación. Mira, este soy yo, Vero. Me dicen, no me la lees, ya te conozco. Con solo hablar sé mucho de ti, ¿no? Ah, ¿cómo sabes? Oh, de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros como cristianos debemos tener esa característica importantísima de que tengamos una boca limpia. Una boca que sea edificación para los oyentes. Que mínimo respete a las personas que me están oyendo. En lugar de realmente menospreciarlos como basura y decirles una serie de sapos, qué sé yo, ¿verdad? Que es muy común, porque ahora es la moda. Entre más palabras malas saques, más poderoso y más importante eres. O no sé cómo lo vean, pero esa es la... Yo digo, no es así, ¿no? Inclusive con mis hijos el otro día les decía, tú has oído de tu padre una sola vez, en toda tu vida, una palabra corrompida. Que tú escuches en el club, porque ahí están. Ayer, el otro día se fueron al fútbol, imagínate. Y dije, bueno, pues que vayan, porque pues, ni modo, tienen que oír, pero ¿tú has oído de mí? Bueno, entonces el ejemplo te quiero dar. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios dice que nosotros debemos para ser buenos maestros, para predicar el Evangelio sin hablar necesariamente el Evangelio. Y tu boca tiene que ser así también, ¿no? Tiene que ser una distinción de el cristiano, así como es una distinción del falso profeta, que inmediatamente ve sus palabras y tú dices, oye, no me cuadra. O aunque no diga palabras corrompidas, no saca lo que dice Dios. Yo puedo tener muchas opiniones acerca de muchas cosas y decirte a Diego, esto es lo que yo pienso. Y tú me dirás, pues qué bonito, pero no me interesa tanto lo que tú piensas. Dime lo que dice Dios. Eso viene de la Biblia. ¿Sí? Y eso es lo que debe de ser. Bueno, pues estas son las características de estos falsos profetas. 4 características que hemos visto. Son ciegos. La primera, son terrenales. La segunda, son hipócritas. La tercera, y son malvados porque nos guían a los caminos equivocados. Y esto es lo que dice aquí Jesús, que tengamos mucho cuidado con ellos. Pero el pasaje no termina ahí, todavía Jesús nos quiere decir algo más aquí en este pasaje, y es la segunda cosa. Y vimos el carácter de estas personas, ahora vamos a ver la consecuencia, el resultado para estas personas. Y lo vemos en los siguientes versículos, empezando en el 46. Y otra vez Jesús se llena de gloria al darnos una ilustración tan bonita. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que digo? Si tú eres un maestro del Evangelio, ¿por qué hablas chueco? ¿Por qué no dices las cosas según lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué inventas una serie de doctrinas que no están en la Biblia para tener muchos seguidores y tú seas esto y lo otro, pero no sigues la palabra de Dios? Como dice el versículo, erráis, ignorando las Escrituras. Y pone la ilustración tan bonita. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y aquí está la clave, y las hace. Porque hay muchos que oyen, pero si no las haces, pues ¿para qué? No, el que las oye y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces vemos esta persona que dice, vamos a construir una casa bien. Vamos a hacer planos, te veo así muchas veces, vamos a hacer los planos, porque queremos que esta casa no se caiga. Ahora que he estado viendo mucho la obra de aquí del periférico,
y cómo ponen estas pilares inmensos, porque por arriba va a venir un segundo piso que va a estar lleno de automóviles, ¿verdad? Y entonces yo digo, ¿cómo? Le estaba yo diciendo a mis hijos, imagínate las matemáticas que hay atrás de todo esto para que el pilar sea exacto con respecto al siguiente pilar, porque esos pilares van a sostener una placa que es la pista por donde van los automóviles. Imagínate que uno de esos pilares tenga 1 centímetro de diferencia, ¿verdad? Y entonces la placa pues, va a estar toda chueca, o unir placas y de repente pues no cuadran, ¿verdad? Y los coches van a tener que saltar, ¿o qué? ¿Cómo le hacen para que sea? Tiene que ser milimétricamente exacto. Alguien tuvo que sacar todos los cálculos, ir a la tierra, ver la profundidad, porque tú puedes inclusive hacerlo y luego después, ay mira, se hundió tantito, y es que hay lodo, ay, es que llovió. Y como en México casi nunca llueve, ¿y ahora qué hacemos? Ya se fue para abajo. No, estas personas calcularon bien todas estas cosas para que eso esté bien. ¿Cuánto más en tu propia vida tienes que hacer eso? Y tú calculas y dices, yo quiero que mi vida tenga esto y lo otro y cuánto, y luego me voy a ir para allá conforme a los planos que yo encuentro en la palabra de Dios. La persona que oye las cosas de Cristo y las sigue. Le compararé a esta persona que diligentemente hizo las cosas bien. A lo mejor se tardó mucho más. Imagínate todo lo que te tardas primero en hacer el diseño y luego construir esa cosa conforme al diseño. Pues es una persona que edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Está en 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca? La roca era Cristo. Cristo es la roca. Es el fundamento en donde debemos poner nuestra vida. Y entonces nuestra vida no se cae. Aquí nos está diciendo que no va a haber tormentas, porque claramente dice que la casa va a tener tormenta. Y los ríos van a llegar, y las aguas, y los vientos, pero no se va a caer esa casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Sobre qué fundamento has estado edificando tu casa? Que además no es una cosa ni de un día ni de dos, sino que se va edificando a través de los años. Y después tienes que voltear hacia atrás y ver cómo quedó la casa y decir, oye, fíjate que sí la veo medio chueca. De alguna manera el cuarto piso lo veo como a 35 grados. Yo creo que si pongo el quinto piso ya se va a caer, está a punto de caerse todo. No sucede eso, ¿verdad? Sino que diligentemente has hecho las cosas bien. Y así debe estar tu vida. Si lo hacen con ladrillos, pues cuánto más es importante debe ser tu casa. Y qué manera tan bonita Jesús de terminar el pasaje del Sermón de la Montaña. Edifica tu casa sobre la roca. No llegues a ser como esta otra persona que habla aquí el pasaje y dice el versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, oyó lo que Dios dice, y de alguna manera todos oímos, porque las palabras de Dios, la ley de Dios la tenemos en el corazón. El bebé sabe lo que está mal. No sé si te has dado cuenta con el bebé de 1 año, de 1 año y medio, 2 años, que por fin es agarrado con las manos en la masa porque le dijeron que no comiera la galleta, ¿verdad? Y sabe que está mal. Y dice, ¿cómo sabe que está mal? Oye, qué niño tan inteligente. Claro, es hijo mío. No, sino que lo trae todos en el corazón. Ahí está la ley de Dios, ¿sí? Y hay personas que oyen, ahí está la ley de Dios, pero no hacen nada. Esta persona, semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra. Realmente me gusta más el pasaje de Mateo, sobre la arena.
Se le hizo fácil. Yo quiero hacer una casa rápidamente. Tenemos que hacerla esta misma semana. En una semana tenemos que acabarla, Diego. Oye, no, está bien difícil. No, es que ya viene la lluvia. No, necesito que a ver cómo le haces. No, pues, sí, compramos periódico y lo hacemos de una chocita, ¿verdad? Sí, pero, ¿qué puede pasar? Sin fundamento. Contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuántas casas tenemos nosotros con las cuales tratamos? Vidas de personas que llegan con la casa totalmente destruida. Y es muy difícil, porque llegan con casas destruidas de 20, y de 30 y de 40 años después, en donde todo es realmente una situación muy, muy alarmante. Inclusive dices, yo no sé cómo empezar para que podamos arreglar esta casa. No hay nada que arreglar, mejor cómprate un terreno nuevo y vamos a empezar desde cero, porque aquí ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Claro que no le dices, pues ¿sabes qué? Date un tiempo. ¿No? Eso no, porque con Cristo siempre hay esperanza. Y he visto vidas maravillosas, totalmente destruidas, que Cristo ha cuadrado. Y el mayor ejemplo de eso, pues es mi propia vida. Porque yo creo que no había vida más desordenada, vida más descuadrada, vida más sin fundamento que la mía. Y ahí estaba todo realmente deshecho. Y que llegó Cristo y dijo, de aquí yo no hago nada. A ver, bueno, déjame ver. Y realmente ha hecho algo maravilloso, porque Él es el gran arquitecto. Él quiere que tu casa esté bien fundada. Vámonos al pasaje de Mateo 7, Mateo 7 me encanta, porque aquí le da mucha más fuerza a esta final del sermón de la montaña. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Un hombre prudente. 7:24. Que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Qué buena palabra. Un hombre tonto. Un hombre realmente que no tiene sensibilidad. Que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Sí, así es. Inclusive hay una cancioncita de los niños que a mí me gusta mucho, como va carita, que dice: el hombre sabio casa construyó, el hombre sabio casa construyó, sobre la roca él edificó, y la casa permaneció, algo así. El hombre necio casa construyó, el hombre necio casa construyó, y sobre la arena él edificó, y sobre la arena él edificó. Vinieron ríos y se inundó, vinieron ríos y se inundó, y su casa se destruyó. Ahí va más o menos. Tampoco soy gran cantante. Pero qué bonito, ¿verdad? Vamos a edificar nuestra casa sobre la roca. Vamos a pedirle a Jesús que realmente estemos bien fincados en este libro. Este libro es nuestra salvación. No porque sirva de algo, es un libro que son hojas de madera, no importa, pero el contexto, la mente de Dios está aquí. Y me dice que yo puedo tener la salvación. Y me dice que edifique bien la casa. Aquí están los planos. Bien hechos los planos. Oye, ¿por qué no puedo hacer esto? Mira los planos. Si haces eso, se te va a caer la casa. No, pero yo... Haz lo que quieras. Después nos vemos cuando vengan los ríos y los vientos y tu casa termine en ruinas. Vamos pues a agradecerle a Dios que tenemos este libro tan maravilloso, la palabra de Dios. Edifiquemos bien nuestra vida, nuestra casa,
sobre la roca que es Cristo. Gracias, Dios, por darnos estas enseñanzas tan maravillosas de tu libro. Este sermón tan maravilloso que queremos que sea una verdadera realidad en nuestra vida. Que Cristo reine en nuestro corazón, que sea Él Señor. Que oigamos su palabra y que la obedezcamos, que sigamos lo que Él dice. Y que salgamos allá afuera a decirle a los demás que sí hay solución para sus vidas, y esa solución se llama Cristo. Él quiere que edifiquemos bien nuestra casa, y Él quiere inclusive construir una casa para nosotros eterna en los cielos, un tabernáculo maravilloso donde morar con Él. Tienen que recibir a Cristo en su corazón, tienen que hacerlo el Señor de sus vidas, o inclusive nunca entrarán a ese lugar eterno con Cristo. Dios, que seamos tus predicadores, que vayamos con nuestra vida hablando de Cristo, porque por ahí hay muchos falsos profetas que sí están predicando, pero predican falso. Es un gran peligro desviando a tanta y tanta gente. Úsanos a nosotros, Señor, para llevar el Evangelio a tantas personas necesitadas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque queremos sean características muy definidas en nuestra vida, y que la gente de allá afuera que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha hecho de Jesús el Señor de su vida, que no lo sigue, debe de ver en nosotros estas características bien definidas. Y estas características bien definidas las ha estado diciendo Jesús en todo este sermón. Del versículo 20 al versículo 26 habló de las características del carácter de un cristiano. Y vimos que un cristiano es una persona que es mansa, porque los mansos heredarán el reino de Dios. Una persona cristiana es una persona que sabe, reconoce la pobreza de su corazón y ha corrido al Salvador para que lo saque de la bancarrota en que está. Un cristiano es aquel que llora, porque entonces Jesús lo va a consolar. No es el que ríe, es el que llora. ¿Y por qué llora? Llora por su pecado, llora porque ha hecho las cosas mal, llora porque está aprisionado a no poder hacer lo que él quisiera hacer, que es seguir a Dios. No puede. El sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, en este pasaje concluye Jesús el sermón que está dando allí, cerca, en las orillas del mar de Galilea, y que lo conocemos nosotros como el sermón de la montaña. Mateo 5, 6 y 7 tiene una extensión mucho más grande de todo el sermón, pero Lucas nos da puntos importantes de él. Y yo he titulado este estudio El Gran Peligro, porque sí, efectivamente, Jesús nos quiere prevenir de un gran peligro. Todo el sermón de la montaña está hablando de lo que debe aprender y seguir un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús llamado cristiano. Si tú eres cristiano, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, pues tú eres un discípulo de Jesús. Todos los que seguimos a Jesús somos discípulos de Él. Y estas enseñanzas son muy importantes. El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 39 al 49, titulado El Gran Peligro, celebrado el 13 de septiembre del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Aquí en el capítulo 6
del Evangelio de Lucas. Vamos a empezar a ver aquí. El micrófono está prendido, ¿sí? Y vamos a ver del versículo 39 al versículo 49. La palabra de Dios nos dice así: y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame, Salvador lo agarra y lo haga que sí pueda? Esas son las marcas de un cristiano. Es un pacificador. Bienaventurados los pacificadores. Dice también, todos estos caracteres los hemos visto hace 2 semanas en el carácter de un cristiano. Y deben ser marcas importantes en tu vida. Vemos con qué facilidad explota el hombre allá afuera en el tráfico, o porque le cobraron 5 pesos más, o porque el otro no lo saludó, lo que sea, y trae la ira, trae el pleito, el conflicto a piel, a raíz de piel. El cristiano no debe ser así. El cristiano es una persona que tiene templanza, que tiene control de su vida, y al contrario, que está viendo la manera, si no con su boca, con su vida, de mostrar a Cristo. Una cosa que yo aprendí precisamente allí en Alemania, me sorprende mucho que va uno caminando ahí en Hemmelmark y todo mundo te saluda. Buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo están? Y a lo mejor es algo muy superficial, a lo mejor es algo que bueno, pero es una pequeña señal. Sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra,